libro de la Biblia, aunque es el más corto de la palabra de Dios, contiene mucha información sobre la verdad, pero también mucha información sobre amistad. También tenemos que tener en cuenta esto. Filemón fue escrita más o menos en el año 60, 64 después de Cristo, y digamos que se podría decir que es una obra maestra, como tal, de las relaciones interpersonales. Y están contenidas en 25 versículos, porque no tiene ni siquiera capítulos. 25 versículos, y si os tomás la molestia, son 402 palabras las que hay en este libro. Mira si hemos tenido tiempo hasta de buscar la cantidad de palabras. Y aunque se menciona 11 personas en esta pequeña carta a Filemón, claramente hay 3 personajes principales. Yo creo que el que se haya leído este libro más o menos sabe que hay 3 personajes principales, aunque nombra a 11 personas. Y los 3 personajes sabemos que son Filemón, el apóstol Pablo y el esclavo. ¿Cómo se llamaba? Onésimo. Esos tres personajes son los protagonistas, digamos, de esta carta. Y Filemón es el hombre en la mansión, digamos. Podría denominarse como el hombre en la mansión. Onésimo es el hombre en el dilema. Y el apóstol Pablo es el hombre mediador, el que media entre el hombre de la mansión y el hombre del dilema. Esos son los 3 temas que quiero que veamos, pero claro, es difícil verlos en un rato los 3. Así que vamos a tratar este libro centrándonos en estos 3 personajes. El primero de ellos vamos a hablar de Filemón, que es el hombre en la mansión. Quiero que vamos a leer la carta completa, como os digo, es muy cortita. La carta a Filemón, dice así la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con vuestro espíritu. Amén. Dios amado, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este momento que nos permites poder estudiar un poco de ella. Te pedimos que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando, que nos permitas poder discernir lo que tú quieres que entendamos, Padre, y que no solamente lo entendamos, sino que podamos llevarlo en nuestro corazón y, aún más importante, Padre, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Como siempre te pido, Padre, que pongas o quites palabras en un servidor para que lleguen con eficacia al corazón de cada uno de los que me oye. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya como decía, los tres personajes principales pues es Filemón, Onésimo y el apóstol Pablo. Allí leyendo la carta así, como se suele decir, a vuelo de pájaro, nos damos cuenta que ahí hay algo como que se entreteje allí, el tema de que Filemón es uno, digamos, el que tiene, por decirlo de alguna manera, que tiene el poder en ese momento, el que mejor ubicado está. El apóstol Pablo, tal cual como se lo dice, está preso, pero en medio de ellos hay un hombre que es esclavo que se llama Onésimo. Y como os digo, leyéndolo así rápidamente, vemos que el apóstol Pablo está abogando por este hombre ante Filemón. ¿Por qué? Pues si nos ponemos a leer la carta un poco más, con más detenimiento, nos damos cuenta que Onésimo era esclavo de Filemón y se ve que se escapó. Son muchas cosas que tener en cuenta en ese tiempo, en estos años, entre 60 y 64 después de Cristo. Los esclavos eran propiedad del amo. Escaparse no era una opción. De hecho, si se escapaban, el dueño de ese esclavo tenía la libertad de, cuando lo encontrara, o perdonarle y que regresara a su casa, o matarle, porque era suyo. Imaginaos hoy en día que llegase a pasar eso con todos los valores humanos y tanta cosa que hay hoy en día, que medio miras a alguien, me han mirado mal, te denuncio. Imaginaos hoy en día, pero en ese entonces era la ley. Si alguien tenía un esclavo y se le escapaba, tenía la libertad de matarlo si quería. Tristemente, era de esa manera. Y Filemón tenía mucho que agradecer. Había sido bendecido pues según vemos, con seguridad financiera y una buena familia, a pesar de la fortuna de su pueblo. Pues la ciudad de Colosas había tenido mejor suerte en los tiempos del Imperio griego. En Colosas se hallaba aproximadamente, como decir de aquí a Castellón, unos entre 10 y 20 kilómetros, se hallaba de la Odisea. Y toda esa zona había sufrido terremotos varias veces, pero ninguno pudo sacudir tanto a Filemón como lo hizo esta breve epístola, esta breve carta que le escribió el apóstol Pablo. Podemos entrever que Filemón era un hombre rico, solamente por el hecho de que tenía un esclavo, ya te habla de que tiene dinero. Es igual que hoy en día decir, no, es que le voy a decir a la chica que viene a hacerme la limpieza, que ya tú dices, este está bien, porque si no, no va a pagar a nadie que te planche o te haga la comida, o ya se empieza a ver que era un hombre de comodidad económica. La vida le había tratado bien y su casa era probablemente, digamos, más grande de lo normal, puesto que, según dice estos versículos, tenía allí una iglesia. Por lo menos el salón, como mínimo, era un sitio bastante grande como para alojar a los creyentes en el momento del culto. Su nombre de la ciudad donde vivía y su posición, podemos concluir que Filemón era un gentil, no era judío, era un gentil. Pero a pesar de todo esto, también podemos ver que era un hijo de Dios.
Era un hombre salvo, que creía en el Señor Jesucristo. Lógicamente, no cabe duda de la condición espiritual de este hombre, pues el apóstol Pablo le llama en el primer versículo colaborador. Para empezar, pues usa este apelativo en la manera normal de hablar con sus hermanos, lo cual pues nos da, digamos, esa evidencia al observar que encima que era colaborador, había una iglesia en su casa. Es interesante ver estos temas respecto a Filemón. Y también era un creyente, pero no un creyente de los que solemos decir de que viene a calentar la silla. Yo voy el domingo, me siento, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Hay que levantar las manos? Levanta. No la levantan, no la levanto. Hay que reírse, se ríen, otros se ponen tristes. Vale, se acabó el culto, hasta luego, he cumplido. Eso es lo que se dice un creyente calientasillas. No quiero ofender a nadie, pero es así. Filemón se ve que no era así. Por lo que está describiendo el apóstol Pablo, Filemón era uno de esos que le pica la silla. No sé si me entendéis. Yo no vengo aquí a estar sentado solo. ¿Qué hay que hacer? No sé hacer nada aún. ¿Puedo limpiar? ¿Puedo acomodar las sillas? No, es que hay que comprar. ¿Puedo ir y lo compro yo? O sea, son hermanos y hermanas que están, ¿cómo se suele decir? Nerviositos. Es que yo ahí sentado, es que tengo que ayudar en algo. Y esas son las personas que el Señor aún más usa para su obra. Lógicamente, como en cualquier empresa, aunque la iglesia no es una empresa, pero en cualquier empresa donde trabajas, si tú vas de nuevo, ven, te muestro el puesto, y tú vas, oye, llegué un poco tarde, ¿no? Dice, no, yo no, es que es para mi hermano que se quedó durmiendo. Yo no sé cuánto durarías en una empresa. Si tú vas y estás así, y pasa el jefe y te dice, oye, ¿qué tal? Y es que yo no sé si termines el día. Porque ¿qué quiere una empresa? Una empresa lo que quiere, lo mínimo que quiere es que produzcas. Y lo mínimo que quiere un jefe cuando pase es verte moviéndote. Si no hay prácticamente nada que hacer en esos momentos, pues tú coges la escoba, ponla a este lado, te vas para allá, te regresas, vuelves y coges la escoba y la pones en el otro lado. Que no te vean que estás ahí parado. No, estoy esperando que la máquina... haz algo, muchacho. Aprovecha el tiempo porque se te está pagando por eso, en teoría. Pues en la iglesia muchas veces, como en toda parte, hay de todo. Hay hermanos que vienen y dicen, yo aquí no vine a estar parado, yo quiero... Y hay otros que incluso ven una basura y, levantan el pie para pasarla, porque yo vengo a esta iglesia a darle nivel. Claro. Cuando otros, si ven una basura, enseguida, esto está sucio, y tratan el local como si fuese tu propia casa. Esto está sucio, voy a limpiarlo. Ese cuadro estaba medio así, pues voy a como... Son cosas que normalmente las hace una persona que le importa en el sitio donde está, donde se rodea. Filemón era uno de ellos. También podemos ver que el apóstol Pablo se ve que le ganó para Cristo. Se ve que el apóstol Pablo le llevó al Señor. En el versículo 19 nos dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes, a mí también. El apóstol Pablo, ya cuando toquemos en la predicación al apóstol Pablo, él se caracterizaba por una, no sé cómo decirlo, por una manera de ser tan diplomática. Si hoy en día el apóstol Pablo existiera, yo casi seguro te diría que aparte de la iglesia, las iglesias que estuviera fundando, él sería no el cónsul, sino el otro, sería un diplomático de la iglesia, porque de la manera como hablaba el apóstol Pablo, tenéis que sacrificaros. No muriendo, pero no, él ¿qué decía? En Romanos 12:1, ¿qué dijo? Así, hermanos, que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no os conforméis a este... Y hablaba de una manera que te envolvía y tú decías, no, pues me desarmó, ¿qué tengo para decirte? Tú muchas veces vamos a una persona, oye, una cosa, y dice, mira, perdona, me pasó este fin de semana pasado, bueno, esta semana, nuestro hijo tiene entrenamiento en el equipo de fútbol, pero los jueves tiene entrenamiento exclusivo para los porteros. Y él como es portero, tenía que ir, pero el sábado anterior le tocó que jugar 2 partidos el mismo día, que no deberían, pero bueno, y se reventó las rodillas, le estaba mal, y entonces el jueves encima le aplicaron una vacuna, la de los 14 años, sí, tiene 14 años. Yo sé que alguno pensará, tiene 14 años, pues si le aplicaron la vacuna de 14 años, es porque tiene 14. Y estaba como así, como... Ay, papá, no quiero, tengo las rodillas, pues no vayas. Es el primer entrenamiento de la temporada. Yo, pues, ya le diré yo lo que no sé es a quién decirle, porque no sé si el entrenador de portero va a ser el mismo del año pasado, o lo cambian. Ahora se lo diré. Y yo, como soy tan brillante de memoria, pues ya sabéis lo que pasó. Que como a las 2 horas escribe por el grupo el presidente del equipo, manda un audio diciendo, oye, que a ver aquí qué pasa con los porteros, que ni vienen, ni avisan, ni... Digo yo, madre mía, se me olvidó decirle a este hombre. Claro, he hecho quedar a mi hijo mal, porque claro, no queda mal él, queda mal su padre, que es el que supuestamente... Pues el viernes le tocó entrenar a todo el equipo y claro, yo salí de trabajar, porque yo también trabajo. Y llegué y el hombre estaba allí sentado, el presidente. Yo lo primero que hice fue, buenas tardes, ¿qué tal? Antes de nada, quiero pedirte perdón por no avisarte. Y él dijo, hombre, ya te iba la riña. Yo digo, mira, eso que me ahorré. Pero si tú llegas, yo paso. Pues ahí te había cogido como la mantequilla en el pan y te había repasado por todos los lados y con razón. Pero claro, yo fui más adelante y digo, mira, antes de nada te quiero pedir perdón porque fue culpa mía. Iba a avisar y realmente se me olvidó. Lo envolví así estilo Pablo y quedé más bien que bien. Y eso era lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo necesitaba algo de alguien y él no decía, déjame 100 euros, te los pago mañana. Como yo creo que alguno diría a alguien que tenga confianza, ¿verdad? ¿Cómo diría el apóstol Pablo? Hermano, mira, no sabes lo que me ha pasado. El mes pasado le presté 100 euros a un hermano que me lo devolvió, pero quise servirle en eso. Pero es que este mes lo necesito yo. Porque tengo esto. ¿Tú no sabes de alguien que me los pudiera dejar? Mira que ni siquiera le estoy diciendo tú, sino tú no sabes de alguien que me los pusiera dar. Claro, pues es que te deja desarmado que si los tienes, tú dices, no, pues yo te los dejo y ya. ¿Y cuándo me los devuelves? Mañana, sin falta. Pues vale. Tenía una manera muy especial de hablar y lógicamente puso en marcha su conocimiento de todas estas cosas con Filemón. Y ahí por eso os digo que esto es una obra maestra de las relaciones interpersonales. Es como debe de tratar un hijo de Dios a quien sea. No voy a decir cómo debe tratar un hijo de Dios a otro hijo de Dios. No, aunque no conozca del Señor, es como deberíamos de tratar a todas las personas. ¿Por qué? Porque eso puede servir de testimonio para esa persona, que ni siquiera te conoce, pero le has hablado de tal manera que te va a decir, macho, pero es que este parece comercial. Porque es que me lo ha vendido de una manera que hasta vamos, lo que le haga falta. No lo conozco, pero lo que le haga falta. La manera como habló. Y muchas veces, como se suele decir, la amabilidad abre puertas que sin ser amable muchas veces no pueden. Para eso hay que ser muy astuto. Eso no lo tiene todo el mundo. Llegar a una parte y ver, digamos, a un hombre que tiene pleno invierno y está en chanclas. Tú eso no te fijas. Pero llegas a una parte que necesitas un favor de esa persona, o yo qué sé, y ves en pleno invierno está en chanclas, algún motivo tiene. O está loco, o es que no siente frío, o tiene algún motivo. Entonces, claro, tú tienes que fijarte en esos detalles y
Y yo qué sé, soltar un comentario o decir, madre mía, estos zapatos me están apretando. Me gustaría, mira, andar en chanclas como tú y así no me molestaría. ¡Guau! Te has puesto en su sintonía. Y ya eso te pone más amable, porque si tú vas a mí, o yo voy a ti y no me conoces para absolutamente nada, pero yo voy, yo qué sé, voy a Marius, que no me ha visto en la vida, y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre cuál es? Oh, mi nombre es Marius. ¿De dónde eres? De Rumanía. Ah, yo tengo dos amigos de Rumanía. Y empiezo a soltarle palabras rumanas. Yo te aseguro que él, como que hay más confianza. De hecho, lo he comprobado con el valenciano. Yo para hablar valenciano, o sea, ¿veis a los profesionales? Pues a mí no me vas a ver allí porque no soy profesional. Pero por lo menos puedo decir hola en valenciano. Es hola. Y adiós, adeu. Entonces cuando pasa algún abuelo que ni conoces, yo a veces me pongo a hablar en valenciano con abuelos que se ponen ahí en el banco. Que no tienen ni idea de quién soy, pero claro, miran para acá como diciendo, ¿sos locos? Yo a veces salgo y le digo, ¡ya, ¿cómo va eso? Claro, ellos ya, nada más de entrada, que le hablan en su dialecto, enseguida ellos dicen, ¿qué tú para valenciano? Y yo, sí, hombre, claro, lo que facha falta. Y empezamos yo ahí a medio chapurrear el valenciano, pero esa gente enseguida lo valora y dice, está hablando de mí. Y se te abren enseguida, ¿no? Y empezamos a hablar de cosas. Y con los abuelos tú le hablas en su dialecto y es como si te conocieran, te empiezan a contar su historia y en cambio, si yo llego a hablarle a lo colombiano, a un abuelo que yo sé que como mucho habla español poco y valenciano toda la vida, si yo llego allí a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo va la vuelta? El abuelo me miraría y me diría, bien, y se agarraría a los bolsillos, porque claro, diría, porque he creado una barrera entre él y yo en ese momento, pero el apóstol Pablo era tenía ese don de que el apóstol Pablo sabía entrar de tal manera a la gente que vamos, y así lo hizo con Filemón. Filemón también era un hombre de familia, porque parece que no solamente era bendecido económicamente, sino también bendecido con una familia tan comprometida, digamos, a servir al Señor como lo era él. Muchos estudiantes de la palabra de Dios, eruditos en la materia, creen que la familia de Filemón la menciona en el versículo 2, cuando dice, y a la amada hermana Apia, dicen que esa probablemente puede haber sido su mujer, su esposa, y a Arquipo, que probablemente ese puede haber sido su hijo. Apia en ese entonces era un nombre femenino, lo digo por si alguna quiere ponerle, está embarazada su hija o su nieta o algo, y no saben qué ponerle, pues mira, esta es una sugerencia. Mira, te presento a Apia. Apia, yo conozco a alguien, conozco a Apio. Pero bueno, Apia. Era un nombre femenino sumamente común en esas tierras de aquella época. Era común. Como Omar en Colombia. Yo no conocí nunca en mi vida a otra persona que llamara Omar en Colombia. Pero si yo llegase a ir no, es que no me hace falta ir a Marruecos, hay más aquí. Me llamo Omar, igual que yo. Y a mí enseguida, una vez me dijo, mira, estaba hablando con un amigo español y venía un marroquí de Marruecos. Y ese español dice, mira, este también llama Omar como tú. Y dice, a darme 2 besos. Y le digo, que yo me llamo Omar, pero soy colombiano. Y el hombre enseguida mismo se dice, perdona. Pero así como Omar en Marruecos es súper común, como aquí en España, por lo menos en Valencia, Vicent, yo creo que si tú dices, Vicent, seguro que algunos se giran. Porque Vicent o María, aquí en España son muy comunes. Pues en ese entonces Apia era un nombre muy común. En esa época, allí, en esa parte del mundo. Y ella probablemente pues era la esposa de Filemón. Y lógicamente, al ser la esposa, pues su compañera de ministerio. ¿Por qué? Porque para llegar a esa conclusión me he puesto a pensar.
que tener una iglesia reuniéndose en casa, claramente se requiere de la participación de la esposa. La esposa en el ministerio, aunque muchos no os parezca, bueno, pues bien, la esposa en el ministerio es una parte fundamental para el pastor. El que sea una parte fundamental para el pastor, eso no quiere decir que la esposa del pastor sea pastora. Eso va en otro saco. No vamos a confundir. Pero lo que sí es verdad es que la esposa en el ministerio de un hombre como pastor es supremamente fundamental. Porque de hecho, dime, yo como pastor, voy a ir a hablar o voy a ir a poner mensajes o voy a ir a llamar a una hermana. Hombre, si hay que hacerlo, pues se hace, no pasa nada. Pero lo digo por mi parte, ya cada uno que haga lo que quiera. Yo intento, si le voy a escribir, tengo que decirle algo a una hermana, sea joven o no joven, yo prefiero decirle a mi mujer, cariño, escríbele a Julia, ¿a ti te ha mandado un mensaje mi esposa de algo? ¿Y a ti, Ana María? ¿A quién más? A Camila, ¿te ha mandado un mensaje de mi esposa? ¿Y de qué? De la reunión. ¿Y por qué no me lo mandó yo? Si yo soy el pastor. No, porque vosotras sois mujeres. Y si tengo a mi esposa, pues hay más afinidad a mi esposa con vosotras. Por eso, cariño, mándale un mensaje a estas chicas. Y según mi manera de ver las cosas, en las relaciones interpersonales, yo creo que es la manera más correcta de hacer las cosas. Y menos compromiso y menos todo. Llamadme loco, lo que queráis, pero son cosas que se deben de manejar con mucha delicadeza. De hecho, no tengo ni siquiera vuestros números. Ella cae mejor ahora. Ella. Sí, eso iba a decir, es que eso no hace falta. No hace falta ni decirlo, es que es verla y imagínate cómo me cayó a mí hace 33 años. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo, opinan también los eruditos en la materia, que era el hijo de Filemón y Apia, pero esto no se puede determinar lógicamente con exactitud. Lo único que se sabe de Arquipo es este versículo en Colosenses, capítulo 4, versículo 17, que dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En los saludos que el apóstol envía a los laodinenses, Arquipo parece ser el pastor de esa iglesia, o uno de sus líderes espirituales, por lo menos. La conexión entre Filemón y Arquipo la podemos imaginar, puesto que las dos iglesias estaban, lo vuelvo a repetir, a una distancia más o menos de aquí de Villarreal a Castellón, a poca distancia. ¿Cuántos sois de Castellón aquí? ¿Cuántos sois de Castellón? Mentirosos, tú eres de Venezuela, tú eres de Rumanía. No, pero sí, es broma. Aquí hay algunos que viven en Castellón. ¿Y cuánto os cuesta llegar aquí en el coche? 10, 12 minutos, dependiendo de lo que pese el pie del que va conduciendo o del atasco. Están cerca. Aquí en Valencia se suele decir, de aquí de Villarreal a Castellón está a una tirada de piedra. O sea, suelen decir para referirse, está cerca. Aparte de que fuese, digamos, el jefe de la casa, Filemón, que fuese un hijo de Dios, que fuese un hombre de familia, Filemón se ve, por lo que dice el apóstol Pablo, que era un hombre bueno. No era un hombre para nada malo, sino todo lo contrario, era un hombre bueno. Dejando aparte la especulación que digamos, puede rodear esta investigación sobre la vida familiar de Filemón, si era su mujer o su hijo, eso es simplemente una especulación. Pero lo que sí podemos estar seguros es del carácter de Filemón, porque examinando los versículos del 4 al 7, aquí nos damos cuenta que Filemón sobresalía por varias cosas, por su amor, por su fe hacia Dios, y por su amor hacia los hombres también. Es tan sobrecogedor era su amor
que él mismo era una fuente constante de refrigerio para quienes le conocían. Vamos a leer los versículos del 4 al 7. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Cuando alguien oye de ti, ¿qué oye? Es cuando tenemos que empezar a aplicar esto a nosotros mismos. Ayer le explicaba a un hermano, la Biblia la podemos leer bueno, es importante leerla de dos maneras. La aplicación primaria, que es lo que el autor está dirigiéndose, a quién está dirigiéndose, pero hay una aplicación secundaria. Es decir, eso, ¿qué me habla a mí? Y lo que habla de este hombre de Filemón es que el apóstol Pablo oía hablar de Filemón, del amor y de la fe que tenía hacia el Señor Jesús para con todos los hermanos. O sea, era algo que escuchaba. Y eso lo podemos aplicar hoy en día a nosotros. Que alguien, que tú no estés presente, pero que alguien diga: ah, no, fulano de tal. Ah, no, Gustavo. Gustavo. ¿Qué van a decir de Gustavo? Pues van a decir sencillamente cómo es Gustavo. Como Gustavo haya tratado a esa persona, pues eso va a hablar esa persona de Gustavo. Si es una persona, ¿cómo se dice? Si es una persona íntegra, claro, porque hay gente que le gusta hablar de la persona mal y es solamente por hacer daño y no es verdad. Pero si, imaginaos, cada uno de los que estamos aquí o de los que me escucháis, si alguien mencionara nuestro nombre sin estar nosotros presentes, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de ti? ¿O qué dirían de mí? Madre mía, es que no se le puede ni hablar, porque es que es muy delicado. O que digan: uff, es que es muy pesado. Es que es pesado. O es que es muy chistoso. Es que cada uno tendría calificativos para describir lo que tú eres. O como tú te has comportado con esa persona. Que entre otras partes, ya que estamos hablando de relaciones interpersonales, no debemos de juzgar a nadie por lo que te haya hecho. Porque si tú vas en verano y ves un árbol, ¿cómo lo ves? Bueno, bien, un poco quemadito. Pero si vas en invierno, ¿cómo lo ves? Y si vas en primavera, ¿cómo lo ves? Precioso, le está empezando a retoñar las hojas. Pero es el mismo árbol. ¿Cómo es que se puede ver tan diferente si es el mismo árbol? Pues lo mismo pasa con las relaciones interpersonales. Tú a mí me puedes haber pillado en un momento que estoy, yo qué sé, por decir algo triste, melancólico, y entonces tú ya me has juzgado. No, ese pastor es más llorón. Pero si de pronto me pillas contando un chiste, me vas a decir: que ese pastor es más chistoso. Pero no debemos de etiquetar a las personas por una cosa que tú ves hacer, sea buena o sea mala, da igual. Tienes que conocer más y más a esa persona, porque de pronto en otras facetas es mucho mejor de lo que tú pensabas, o mucho peor, cada cual como es. Pero a lo que voy es eso, que en las relaciones interpersonales, tú y yo como hijos de Dios que somos, lo primero que tenemos que hacer es no juzgar. Uy, ¿cómo te parece que fulano de tal? Madre mía, mira lo que hizo, ta. Pues vale. ¿Has escuchado la otra versión? ¿O te vas a quedar solo con esa versión? Escuchamos una versión y es que de verdad, es que ¿cómo puede ser? Es impresionante. Pero después tú escuchas la otra versión y dices: no, pero es que ¿cómo puede ser el otro? No debemos de juzgar sin escuchar todas las versiones, todas las facetas en las que se maneja esa persona. La estabilidad de la familia, porque también, como todo en la vida, tenía un problema, Filemón. Y la estabilidad de esta familia se vio conmovida un día cuando un joven esclavo llamado Onésimo se fugó de su casa. Luego veremos que este joven esclavo debió haber sido un personaje clave en los quehaceres del hogar de Filemón. Esto no ocurría a diario y no cabe duda que las consecuencias de ese suceso pues afectaron no solamente a Filemón y a Onésimo, sino a toda la familia. Onésimo no solo se escapó, sino que posiblemente también robó algo de dinero. El que el apóstol ofrezca pagar de su propia cuenta
nos comprueba de que Filemón sufrió algunos daños no solamente psicológicos, sino también económicos. De lo que hemos aprendido acerca del carácter de Filemón, pues realmente no parece que él fuera un amo duro o severo, con lo cual, por acciones severas de las manos de Filemón, no creo que haya sido la causa de que Onésimo se hubiese ido, se hubiese escapado. Cuando tú entras nuevo a una empresa, que es lo que he podido comprobar yo esta semana, que entré de nuevo, de no saber absolutamente nada, me pusieron en un sitio para ayudar a un hombre, y este hombre es en el momento que estuve con él, que fue un día, aquí te ponen a hacer horas extras y no te avisan. Este trabajo es, bueno, como se suelen expresar los españoles, cosas por el estilo. Claro, si tú fueses de esa credulidad primitiva que se llama, que te lo crees todo, tú, ay, yo mañana no voy ya, es que lo que ha dicho este hombre, no, yo mejor voy a buscar otro trabajo. Yo digo, bueno, pues eso es la opinión de él. Ya yo sacaré mis propias conclusiones. Al día siguiente me mandaron a otro sitio de trabajo con otra persona, otro español. Pues ese hombre, esto es una pasada. Aquí esto, ¿hay que hacer horas a veces? Sí, porque según los pedidos, pues no vamos a dejar a la gente tirada, porque claro, si tú le dices no, esa persona se va a otro sitio y por culpa de esa persona yo ya no voy a comer. Porque igual hasta me tiran, entonces hay que, tal. Eso sí, a partir de la hora número 8, a ti te van a pagar lo que dice por ley, siempre te las pagan. Claro, tú ves la misma empresa, dos personas, y tú dices, aquí, ¿qué conclusión saco? Ninguna, voy a vivirlo yo mismo, a ver qué pasa aquí. Pues yo llevo, nunca mejor dicho, llevo 2 días en la empresa y yo estoy encantado. Porque gracias a Dios, el Señor siempre sabe poner a cada uno donde es su voluntad. Yo estuve 18 años en un molino de arroz y allí hacía las cosas de memoria. Las máquinas las llevaba yo ya de oído. 18 años, imagínate. Y llego aquí y el 80% más o menos de lo que me toca hacer allí es exactamente igual que donde estaba hace 18 años. Porque tienen las máquinas muy parecidas, hay que hacer la faena muy parecida, hay que hacer cosas que yo ya vengo haciéndolas 18 años. Entonces, claro, me ha gustado por eso, porque digo, ¡buah! Yo de donde estaba no me salí porque estuviese aburrido, sino por el tema de la distancia. Me quedaba 1 hora y media. El trabajo, como comprenderás, 1 hora y media de ida y 1 hora y media de venida, estamos hablando de 3 horas al día, sin contar combustible, bueno, inviable. Pero el Señor siempre te sabe llevar donde es su voluntad, si tú esperas. Porque la faena del creyente es esa, la que no nos gusta hacer absolutamente a nadie. El hermano preguntaba que levante la mano, yo digo lo mismo, levanta la mano que le gusta esperar. ¡Pero rápido! A nadie le gusta esperar. Tú pones el microondas 1 minuto. Que levante la mano el que espere a que el microondas haga pip. Yo sí que no se me calienta el café bien, si no me A los 30, 40 minutos tú abres a ver si ya está. No, le falta un poco, pero si le has puesto 1 minuto, espérate. No, siempre queremos mirar. Ya está bien. Siempre tenemos esa prisa, siempre tenemos esa. No tenemos paciencia para nada. Y el Señor siempre para nuestras peticiones nos contesta 3 veces. Perdón, nos contesta de 3 maneras. Sí, no y espera. Y yo siempre suelo decir, mira, todos quisiéramos que nos contestara a todos, sí, está claro. Pero yo hay ocasiones que preferiría que me contestara no. Y ya está, no, y punto, me dolió ese día y ya está. Pero cuando nos contesta, espera. Y al día siguiente, Señor, entonces, espera. ¿Qué cuesta esperar? Te cuesta toda la vida. Todos tus sentimientos, como cuando vas al odontólogo, estás en la salita de espera, esperando, y escuchas hacia adentro, y tú dices, madre mía, y es lo que me toca a mí, y tú esperando, y esperando hasta que salen, van a nombrar un nombre, y dicen, hey, soy yo, cuando nombran otra persona, y dices, uy, pero yo no iba detrás de ese.
Dice, ya, es que aquí se atiende no por orden de llegada, sino de urgencia. Dice, no, nada, claro que... Entonces, ¿qué hago? ¿Me rompo un diente para que me atiendan rápido? Pero son cosas que pasan. Y en las cosas espirituales pasa lo mismo. Pero si yo le oré al Señor desde hace un año, estoy orando, y me sigue contestando que espere, y tú le oraste ayer de eso y ya te contestó que sí. ¿Cómo puede ser eso? Porque las oraciones, las contestaciones del Señor no van según el orden de llegada, ni según tú que seas más bonito o más feo, o más guapa o menos guapa. Van según la voluntad de Dios. Y las cosas se hacen en el tiempo de Dios. Y como las cosas se hacen en el tiempo de Dios, y nosotros, si queremos esperar, que no es fácil, porque el que te diga, si esperar es lo más difícil que hay, pero si esperamos, cuando el Señor actúe en su tiempo, con la petición que le hemos hecho, te sorprenderás. Yo realmente le doy la gloria al Señor de ver cómo puede ser que en un trabajo a 150 kilómetros de aquí, que no conocen de nada a esta gente, ni esta gente a la otra, ¿cómo puede ser que el Señor me haya cogido y me haya puesto en un sitio donde hago exactamente lo mismo que hacía allá? Lo único que cambia es el producto. Ya trabajaba con arroz, aquí trabajo con viruta de madera. Pero el resto es que es muy, muy semejante. Qué coincidencias, ¿no? Hermanos, para el Señor no hay coincidencias. Para el Señor, si tú sabes esperar, el Señor te va a poner donde tú después vas a decir, ¡buah, Señor, valió la pena esperar! Así que nos toca esperar, pues nos toca esperar. De lo que hemos aprendido acerca del carácter de Filemón, sabemos de que era un hombre íntegro, era un hombre que no era para nada explotador, según nos dice, y además era un hombre de muy buen testimonio, como dice el apóstol Pablo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, es decir, para todos los hermanos. Oigo del amor que tiene para con todos los hermanos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¡Guau! Qué refrescante sería que alguien te dijera, mira hermano, por ti, ese hermano ha sido salvo, y ese mismo hermano ahora le ha hablado de la palabra a otro, y se convirtió al Señor también. Y claro, tú dices, yo he sido un eslabón de esta cadena del Señor. Que te sientes satisfecho de decir, guau, Señor, gracias por usarme. Es impresionante de la manera como te sentirás. Y al examinar de cerca las palabras clave de esta epístola, pues nos damos cuenta de las formas en las cuales Dios desea conectar esta carta con el resto de su escritura. Filemón era un padre de familia respetable, un miembro de élite de la sociedad, era el amo de su casa. 4 veces en el Evangelio, según Mateo, Dios, nuestro Padre Celestial, es llamado Padre de familia. Está en Mateo 13:27, 13:52, 21 y 21:33. Que se lo quiera apuntar para a ver si es verdad lo que está diciendo. Esas son las citas. Mateo, capítulo 13, versículo 27, versículo 52, capítulo 20, versículo 1 y capítulo 21, versículo 33. En otras partes de los evangelios se le llama Señor de la casa. Y Dios es el padre de la familia enorme, mundial, de todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Pablo dijo a Filemón en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es algo muy similar lo que el Señor escribió en Efesios 3:20. Vamos allí a Efesios 3:20 un momento y podemos leerlo. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está hablando de nuestro Dios, Padre. Repentinamente, digamos, por decirlo de alguna manera, la sombra de Dios Padre, pues aparece sobre estas páginas de Filemón, sobre esta epístola. Al igual que en toda la Biblia, vemos que Dios es el padre de familia, vemos que el Señor de su casa es Él,
vemos que el Padre amante y fiel es Él, y también vemos que nosotros somos sus esclavos. Pastor, ¿cómo que yo soy esclavo? Sí, 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 perdona que te diga, pero somos esclavos. O de Dios o de Satanás. Prefiero ser esclavo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de esclavos somos? ¿Como Onésimo? ¿Prófugo? ¿O un esclavo que le está sirviendo a su Señor? Esa pregunta la tienes que contestar tú en tu corazón. Pedirle ayuda al Espíritu Santo y que lo haga. Hermanos, 3 personajes que vamos a ver. Hemos visto el primero, Filemón. No está mal el testimonio que ha dejado Filemón. ¿Podemos tomar ejemplo de él? Sí, mucho. Pero no solamente tomar ejemplo, sino hacerlo. Porque nosotros muchas veces nos quedamos con la teoría, pero con la práctica, poco. Pasa igual que con el examen de conducir. Muchas veces el teórico somos impresionantes, pero ya cuando te pones en la práctica, que no sabías que eso era un stop, no tenías que parar, ya eso lo estudié en el teórico, una señal de stop, hay que parar, pero tú en la práctica te llenaste de nervios y en lugar de presionar el freno, presionaste el acelerador y por eso quedaste empotrado detrás de la furgoneta esa. ¿Que no estudiaste eso en lo teórico? Sí, pero lo práctico es otra cosa. Sí que tenemos que saber lo teórico, sí que tenemos que sabernos los versículos, sí que tenemos que saber hacer, pero también tenemos que saberlos aplicar a nuestra vida en la práctica. Mucho saber, mucho de memoria, versículos, sí, pero ¿los pones en práctica? Esa es la cuestión. Es bueno ver predicaciones, es bueno estudiar, pero también es bueno, es aún mejor ponerlo en práctica en nuestra vida, y entonces es cuando vamos a hacer de un testimonio parecido al de Filemón. Que cuando hablen de nosotros digan, ese es un buen hijo de Dios, o es una buena hija de Dios. ¿Eso de qué depende? ¿Del que lo diga? No, eso depende de cómo tú te comportes como hijo o hija de Dios en tu vida.